No sé ustedes, pero a mí en lo personal las películas de terror que se basan en niños, a mi parecer, son las más terroríficas que pueden haber. Es de igual manera, tanto en una lectura o en un video, y también en un relato, son las que más impacto suelen tener en una persona. Recuerda que estas historias son basadas en personas que han tenido que vivir estas experiencias, pero tú puedes tomarlo como entretenimiento, si así lo deseas. Aclarado esto, vamos a empezar con el relato de esta noche. Mi nombre es Francisco. Trabajé en un hospital mental para niños. Ustedes ya saben cómo le dicen a estos lugares. Ahí trabajé un año. Yo me encargaba de llevarles la comida a los pacientes y también me encargaba de vigilar que no se hagan daño, ya que por la mentalidad que tenían estas pequeñas, ellas mismas se podían hacer daño. Por la locura que tenían ellas, se empezaban a dar de cabezazos contra la pared o querían agarrar a sus compañeras y golpearlas. La verdad es que había visto muchas cosas que me había costado creer. Sabía que era difícil este trabajo, pero estas niñas solo estaban presas de la imaginación que tenían en sus cabezas, que a veces las aterraba y otras las hacía fantasear. Yo veía que ellas hablaban solas. A veces hasta llegaba a pensar que tal vez no hablaban solas, porque he visto cosas que no tienen explicación lógica. Cada vez que las enfermeras las llevaban a bañar, ellas gritaban, y sus gritos eran desgarradoras. No se puede imaginar lo que es escuchar un grito así en todo el plantel, y más cuando las demás niñas que están en su cuarto empiezan a gritar y a desesperarse, dando golpes en la pared. Ustedes no se imaginan lo duro que fue soportar todo eso. Nosotros los enfermeros teníamos el deber de tranquilizarlas. A mí la verdad es que me daba mucha pena verlas así en ese estado. A veces me preguntaba, ¿qué es lo que las llevó a estar así? Pero bueno, ese era mi trabajo. Un día me mandaron a llamar a la oficina principal, es decir, a la oficina que era la encargada de todo el plantel. Ese día llegué a conocer a la directora del lugar. En todo el tiempo que trabajé ahí, nunca tuve la oportunidad de conocerla. Siempre que tenía una consulta, lo hacía con el don Carlos. Él era su mano derecha. Pero bueno, yo no sabía por qué me habían mandado a llamar. Creí que inconscientemente hice algo malo. Estaba un poco nervioso. Fui con ese pensamiento. Al llegar, supe que se trataba de otra cosa. Cuando llegué a la oficina y le pregunté que para qué me mandó a llamar, ella muy directa me dijo, Francisco, lo he mandado a llamar porque quiero que usted se pase a la planta baja. Ahí tenemos a otras pacientes. Estas niñas son difíciles de controlar, ya que su estado mental son mucho más difíciles. Se han llegado hasta lastimarse. Si lo escogí a usted es porque le he estado observando y vi que es una persona paciente y sé que podrá con estas niñas. Empieza desde hoy. Vaya con el don Carlos. Él le dirá qué hacer y le dará más detalles de esto. Ya puede retirarse. Yo me quedé un poco sorprendido. Me retiré del lugar. Yo no sabía que habían otras niñas. Es más, ni siquiera sabía que había una planta baja. En eso, me encontré con el don Carlos. Me pidió que lo acompañe. Comencé a seguirlo. La verdad no sabía qué decir. Solo lo seguí completamente en silencio. Nos dirigimos a un lugar que nunca antes había visto. Mientras avanzábamos, él me daba unas recomendaciones. Él me decía que por ningún motivo me acercara mucho a ellas, que las niñas solo salían de sus habitaciones para ir al baño y que siempre las teníamos que tener vigiladas. También me decía que sin importar lo que oiga, nunca debía intervenir sin el permiso de la doctora que se encontraba en el plantel. Cuando llegamos al lugar, lo que vi era algo muy diferente a la primera planta.
Todas las niñas estaban amarradas con esas batas de seguridad. Cada una de estas niñas estaban en sus habitaciones de seguridad. Eran aproximadamente 8 niñas. Después de esto, el don Carlos me presentó con la doctora Fernanda. Él me dejó con ella. Yo solo seguía observando el lugar. También veía que otros 3 enfermeros vigilaban a las niñas. En eso la doctora me dijo: bueno, Francisco, le presentaré a las niñas. Empecemos con Elvia. Ella cree que es una mensajera de Satanás que la mandó a limpiar el mundo de los pecadores. Ella es Sofía. Ella escucha voces que le dicen que tiene que matar a todos los que se atreven a mirarla. Aquí también tenemos a Ángela. Ella imagina que las personas somos como dulces y trata siempre de mordernos. También le comento que un enfermero una vez ya perdió algo por acercarse a ella. Por aquí está Lucía. El problema con ella es que está obsesionada con las uñas. Cada vez que ve unas, quiere arrancarlas y coleccionarlas. Dice que son diamantes. Ella es Carolina. Ella siempre habla sola, pero cuando tratas de interrumpirla, se pone agresiva y te ataca. Aquí está Jenny. Ella tiene una amiga imaginaria que a veces le dice que jueguen a cosas muy agresivas. También tenemos a Graviela. Ella cree que tiene poderes y cualquier cosa que te haga daño lo utilizará para hacer daño. Y por último tenemos a Grace. Con ella tienes que tener mucho cuidado, ya que ella tiene varias personalidades. Ella puede llegar a ser la más peligrosa. Al mismo tiempo puede llegar a ser la más tranquila. Su estado de humor cambia de un momento a otro. Y lo malo de eso es que cuando vuelve a ser Grace, no se acuerda de nada. Bueno, eso es todo, Francisco. Es hora de empezar con su trabajo. Espero que no tengamos problemas con usted. Así fue como empezó mi nuevo trabajo. Estaba en un lugar totalmente desconocido para mí. Como les mencioné, yo ya había escuchado cosas y visto también, pero no estaba preparado para ver algo que no pertenece a este mundo. Por lo general yo no estaba en las noches, pero en ese nuevo puesto tuve la mala suerte de tener una jornada nocturna. Ya caída la noche, las cosas se ponían muy feas. Se escuchaba lamentos, risas, golpes y rasguños. Ahí se escuchaba de todo, y con el tiempo me había acostumbrado a eso. Pero en el piso inferior era otra cosa muy distinta. Después de poco tiempo fui conociendo el lugar. Sabía dónde se encontraban las niñas, en cuál de las habitaciones estaban y cuáles estaban vacías. Por muchas noches creí escuchar lamentos saliendo de la parte de donde no había nadie. Es decir, en esa parte del plantel no se encontraba nadie. Me supuse que tal vez solo era un eco que provenía de la ventilación que recorría todo el lugar, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era así. La primera experiencia que tuve fue una noche en que daba un paseo nocturno. Necesitaba caminar para distraerme un poco. Cuando cruzaba por un pasillo largo, no pude evitar ver al fondo del pasillo, como si se tratara de una película de terror. Vi que al fondo del pasillo, a unos 15 metros, una de las bombillas tenía un problema. Se encendía y apagaba, como esperando algo. Me quedé mirando y en un parpadeo apareció una sombra parada ahí. Estaba de costado. Fue lo único que pude ver, para seguido salir corriendo de ahí. Yo sabía que eso que vi no era ninguna de las niñas, porque no hace mucho yo mismo las había pasado revisando. Regresé rápido. Me temblaban las manos y las piernas. Sentía que mi corazón se iba a detener. Uno de mis compañeros me intentó calmar, pero fue muy difícil. No me pude mover del lugar en toda la noche, y gracias a mi compañero no tuve que hacerlo. Después de eso pasó mucho tiempo a que vuelva a experimentar algo así, y yo casi me había olvidado de aquel suceso, hasta que después de un tiempo volví a ver algo. Desde aquel suceso siempre tuve miedo a aquel pasillo. Aquella segunda ocasión que experimenté algo así
Me vi forzado a pasar por aquel pasillo. Al fondo de ese pasillo había una oficina que no se ocupaba. Aquella noche me quedé solo y, para mi mala suerte, mientras hacía un trabajo en la computadora, mi monitor se apagó y no volvió a encenderse. Recordé que en aquella oficina abandonada había un monitor que no se daba uso, así que yo tenía que ir por él. Al estar a medio camino, escuché un lamento que provenía del fondo del pasillo. Dudé en seguir adelante, pero de verdad necesitaba terminar el trabajo pendiente. Lo mejor que podía hacer era darme prisa, así que decidí correr a la oficina y tomé rápidamente el monitor para salir rápido de ahí. Cuando salía de la habitación, la luz de esta se apagó. Seguido del pasillo, salí corriendo de ahí. Fue ahí donde la vi. La vi nuevamente. Ella estaba en una de las habitaciones. La pude ver solo de reojo, y así fue en todas las habitaciones. Ahí estaba. Mientras yo pasaba corriendo por las habitaciones, ella estaba ahí. En cada una de las habitaciones que fui pasando, ahí estaba. Al amanecer salí de ahí y nunca más volví a ese lugar. No sé qué fue eso, y la verdad es que no quiero saberlo. Solo quiero olvidarme de eso y de todas las cosas que me llegué a enterar después de mi salida de ese lugar. Como siempre, ha sido un placer acompañarles en una noche más. Espero que les haya gustado este relato. Si fue así, pues los invito a suscribirse al canal. También pueden escucharnos en Spotify. Muchas gracias por estar aquí. Nos veremos en una próxima entrega de Relatos de Noches Oscuras.